El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. A continuación, usted tiene la palabra, con el patrocinio de Ariel Fernando Rojas, alcalde de San Gil, Cotra San Gil, la empresa insigne de la región, Aquasan, la empresa de servicios públicos de los sangileños, Jesús Villar Torres, el diputado de la provincia, y César Fernando Castillo Melgarejo, alcalde de Ocamonte. Usted tiene la palabra en Telesan Gil, televisión con sentido social. Con otro programa más que usted tiene la palabra. Amables televidentes, reciban nuestro saludo cordial en este día de su programa Usted tiene la palabra. Recordemos que es un programa de opinión pública que está dirigido a todos nuestros televidentes que les guste el deporte, que les guste la política, que les guste la cultura, que les guste la economía, la filosofía, la escritura, la música, bueno, en fin, en todos los campos, en todas las áreas. En esta oportunidad, en este programa, vamos a retomar un tema que lo habíamos dejado hace mucho tiempo, lo habíamos dejado como tal vez escondido o tal vez allí guardado. Hemos querido visitar de nuevo a una de las empresas más pujantes y más importantes que hay en San Gil y su entorno, Ladrillera Versalles. Para que nos hable de eso, tenemos desde luego que invitar a un integrante de la familia. En esta oportunidad se trata del ingeniero de mercadeo egresado de la UNAP, Rodolfo Ramírez Núñez, a quien le decimos bienvenido al programa. Muchísimas gracias, José Antonio. En nombre de Ladrillera Versalles agradecemos esta invitación a este importante medio de comunicación y aquí estamos para conversar con usted y hacer pues un momento grato para los televidentes. Bueno, siempre, como dicen, empezar por el comienzo, por la base. Ladrillera Versalles. ¿Versalles por qué? Versalles por el nombre de la vereda, la ubicación geográfica de la ladrillera es en la vereda Versalles, que es un hermoso nombre y un hermoso lugar también. Ajá, y ladrillera, ¿ladrillo? Ladrillera, ladrillos, exactamente. ¿Cómo surge? Que un poquitico recordemos, contémosle a nuestros televidentes, ¿cómo surge esa empresa? Bueno, la historia de Ladrillera Versalles prácticamente empieza cuando se hace el trazado y construcción de la vía San Gil Mogotes, que eso fue por allá, entiendo yo, en la década como de los 60. Esa obra civil divide la finca de mi abuelo Pablo Emilio en dos y deja, digamos que por fuera de la finca, una pequeña porción que no superaba 1 hectárea de tierra, quedó apartada de la. O sea, la carretera pasa por el medio. La carretera pasa no por el medio, sino un apéndice de la finca de don Pablito, mi abuelo Pablo Emilio, quedó por fuera de la finca en la construcción de esa vía. Al quedar ese lugar allá, digamos, separado por la vía, pone ante los ojos de los hermanos Ramírez Bernal y de mi abuelo Pablo Emilio la presencia de esa mina de arcilla que existe ahí, la experiencia que existía ya en alguno de ellos de haber estado en otros lugares de la geografía nacional, pues les permitía conocer que las características de ese terreno se asemejaban a las de otros lugares donde existían o existen la industria ladrillera. Y ahí nace la idea de crear un tejar artesanal o un chircal para la producción de ladrillo de esa manera, o sea, como era en el pasado, ladrillos recordémosle a las nuevas generaciones eso de chircal. Chircal, bueno, el nombre chircal es porque en los sitios donde están las ladrilleras, digamos, existe o existía una hierba llamada chirca, que era como la vegetación predominante en esos lugares, entonces de ahí es donde se deriva el nombre de chircal. No tiene nada que ver con el barro, con la arcilla, sino finalmente era con
con la especie vegetal, digamos, propia de esos lugares. Se dio ese nacimiento a la actividad con la poceta redonda, con el barro, con un animalito llamado el asno o el burro o la mula o el caballo. Sí, claro, esos fueron los comienzos, o sea, los pies del trabajador y también el animal ahí vinculado al proceso. En ese momento pues, era permitido, ¿no?, el uso de los animales en el trabajo. Gracias a Dios hoy por hoy son protegidos más bien los animales y no explotados. ¿Cuánto tiempo duró para que fuese cambiando poco a poco la...? Bueno, los trabajos, digamos, se inician en el año de 1972, pero en el año de 1977 ya se hace la constitución de la Sociedad Ladrillera Versalles de Ramírez Hermanos Limitada. Ya se eleva a escritura pública esta sociedad y digamos que da nacimiento a la vida jurídica de la empresa como tal. Y ahí, digamos, es para ir afianzando el desarrollo de la empresa. Entonces se tramitan sus licencias mineras, se tramitan sus licencias ambientales y también posterior a ese tiempo, en unos años, se realiza la importación de la primera máquina que tuvo la ladrillera. En el pasado, pues, era con gaveras, como dice usted, con el animalito allá en la poceta, con un molino artesanal y después pues en la visión de los hermanos Ramírez, de los tres socios recordémoslos. Ellos son Gustavo, Antonio y Roberto, pues que en este momento ya no nos acompaña, ahora nos hace otro tipo de compañía desde el cielo, nos acompaña mi tío Roberto. Recuerdo que había el molde que se utiliza para hacer panela, como muy, al estilo... Muy similar al molde de hacer panela. Así era el molde de hacer los ladrillos. Entonces iban saliendo de ese molino un pedazo importante de arcilla y se mandaba sobre ese molde y después se pasaba para que quedara con las dimensiones necesarias y se ponía a secar. ¿Por casualidad guardaron esas cositas? Por ahí hay algunos elementos, tal vez específicamente ese no, pero sí tenemos todavía algunos elementos del pasado por ahí que conservamos. Hay algunas fotografías. Haciéndole como espacio al museo. Sí, vale la pena. Porque, o sea, tenemos que hacerlo porque vale la pena tener memoria. Recordar es vivir y además hay que mirar cómo fue el pasado. Sí, hay unas cosas ahí interesantes todavía. Bueno, ¿qué se produjo en aquellos años? Bueno, los inicios son el tolete o ladrillo macizo, pues ese es el primer producto, digamos, de Ladrillera Versalles, elaborado de forma totalmente artesanal, quemado con leña. Y ese fue, después ya, como le digo yo, después del año 77, 78, que fue la constitución de la empresa, se importa la primera máquina extrusora para realizar más. ¿Cómo se llama la máquina? Se llama extrusora. ¿Qué cumple? ¿Qué papel? Ella tiene la labor de moldear el ladrillo, entonces en ella es que se producen los ladrillos huecos. Entonces es una máquina que trabaja con vacío, que finalmente es extraer las moléculas de oxígeno del ladrillo para poderlo... ¿El horno tuvo evolución? Claro, por supuesto, o sea, primero eran hornos pequeños, igual como todo el proceso artesanales quemados con leña. Después fue unos hornos pampa, que son unos hornos cuadrados donde se llenaba el ladrillo y encima se echaba el carbón y se prendía. Después hubo una evolución ya a los hornos tipo colmena, que durante muchos años pues, fueron nuestro sistema de quema. Y es, digamos, como el común denominador en la industria ladrillera. Hay una cantidad importantísima de ladrilleras que usan ese tipo de colmena ¿ese qué es? Es un cilindro. Un cilindro. Y el techo es una cúpula. Y es un horno colmena o de fuego invertido. O sea, tiene unas hornillas en su periferia y el fuego está en las hornillas, sube al techo y se va a los canales de salida de gases del horno. Eso tiene años de historia en el mundo, pues los hornos colmena son muy utilizados. La mayoría de la industria ladrillera los tiene todavía, o los tenemos. Es por el estilo de es algo que juega con la física, ¿no? O sea, sí, química también hay. Claro, porque finalmente los gases de combustión que hay en el horno finalmente juega un papel importante en los temas de color, en varias cosas
se suceden. El elemento para el fuego, ¿cuál es? Carbón mineral. Carbón. Sí. ¿Que lo empezaron a utilizar Carbón a mineral. partir de qué año ustedes? Cuando ya están los hornos Pampa, pues finalmente se usa desde muy temprano también. Pues finalmente el aprovechamiento de la leña no es fácil. En este momento pues se usa el carbón mineral. En los temas de conservación también pues finalmente vale la pena también no solamente la quema de leña, sino pues del carbón. ¿Cuándo empieza, digamos, a producirse ya tipos de ladrillos? Bueno, eso como el año 82, 83 más o menos empieza el sistema de producción de materiales al vacío, materiales huecos. Muy difícil, ¿no? Porque finalmente romper el esquema que se encuentra en la mente de todos, pasar del ladrillo macizo a un ladrillo hueco, entonces convencer de que finalmente es un material que también se puede utilizar, que también sirve, que tiene resistencia, que genera seguridad, que genera protección. Eso se hace después de que ya esa máquina, que incluso fue una máquina que cuando llegó a la empresa no había todavía ni siquiera energía eléctrica suficiente para moverla, o sea, pero la visión empresarial de los hermanos Ramírez pues los hacía sentir esa confianza de que había que traer los equipos porque en su momento también se podrían instalar y empezar a funcionar. ¿Por qué eran huecos? Eso finalmente se traduce en mayor resistencia para los ladrillos, en mayor uso de arcilla para su producción, más fácil el proceso de cocción también. Y esa característica es que lo hace liviano, porque imagínense, para las placas soportar las cargas de los ladrillos macizos, entonces ya se da un paso importante porque eso finalmente redunda en beneficio de la construcción. ¿Cuánta gente empezó a trabajar con ustedes al comienzo? Bueno, yo creo que eso era un grupo que no superaba 10 personas tal vez, porque finalmente eran los hermanos Ramírez los primeros obreros que existieron ahí. Ellos mismos eran de todo. Fueron ellos mismos, sí, o sea, sí, y vinculando a algunos jóvenes vecinos por ahí que empezaron a acompañarlos en esa tarea de hacer una empresa, pues porque finalmente no solamente se debe al esfuerzo de sus socios y fundadores, sino al esfuerzo de todo el equipo de trabajo que ha existido a través de 40, 45 años allá en la empresa. Estamos hablando de la historia, los pasos, todos aquellos momentos que ha tenido la ladrillera Versalles en la consolidación como una empresa de las más importantes en esta área. Y no tanto por eso, sino por muchos otros detalles que vamos a verlos en la segunda parte de Usted Tiene la Palabra. Por ahora vamos con unos mensajes con nuestros patrocinadores y ya regresamos. Con otro programa más de Usted Tiene la Palabra. Usted tiene la palabra, con el patrocinio de Ariel Fernando Rojas, alcalde de San Gil, Cotra San Gil, la empresa insigne de la región, Aquasan, la empresa de servicios públicos de los sangileños, Jesús Villar Torres, el diputado de la provincia, y César Fernando Castillo Melgarejo, alcalde de Ocamonte. Usted tiene la palabra en Telesan Gil, televisión con sentido social. Con otro programa más de Usted Tiene la Palabra. Y bien, amables televidentes, regresamos a la segunda parte de Usted Tiene la Palabra con nuestro invitado, el ingeniero de mercadeo de la UNAP, Rodolfo Ramírez Núñez, de la familia Ramírez Bernal, quienes regentan esta importante empresa de ladrillera Versalles. Bueno, ingeniero, hablemos ahora de, como rápidamente, porque se nos va a quedar mucho material, muchos temas, secciones de la empresa. Bueno, mira, ya que estamos en la segunda parte, yo divido a ladrillera Versalles en dos periodos, ¿no? Los primeros 20 años y los segundos 20 años. 40 entonces. Son 40 años de constitución de la empresa. Y es algo que uno manifiesta, digamos, cuando alguien quiere emprender un negocio
y todo el mundo espera el éxito muy pronto, ¿no? Hoy en día es más fácil alcanzarlo porque hay muchas formas y muchos medios de lograrlo. En aquel momento era más difícil, pero yo siempre he dicho que los primeros 20 años de la empresa fueron sudor y lágrimas, porque finalmente los resultados pues sí se veían, pero finalmente no se sentían, digo yo. Los segundos 20 años ya son otro momento especial de la empresa, donde ella ya empieza a fortalecerse económicamente, donde empieza ese posicionamiento, digamos, ya más fuerte en el mercado, en la mente de las personas, donde ya finalmente quedaban algunos excedentes para hacer unas cositas adicionales, como fueron de pronto comprar unos terrenos aledaños, pensando en esa compensación que hay que hacer al medio ambiente en nuestros programas de reforestación, que esa, digamos, es la vocación que hay con esos terrenos, es reforestar, es generar ese pulmón a esta parte del país o a esta parte de nuestra provincia. Y eso es posible, digamos, en los segundos 20 años de la compañía. Haber sido muy juiciosos en sus temas legales durante todo el tiempo, finalmente es lo que le ha permitido a la empresa trascender en el tiempo. ¿Qué tenemos allá? Digamos, nosotros estamos divididos en nuestra parte de extracción, que es la mina como tal, donde hacemos la explotación de la arcilla. Tenemos una premolienda, una parte húmeda y una parte seca. Después pasamos a la parte de conformación del producto, que es nuestra línea de producción, donde hacemos lo que se llama la extrusión de productos, cambiando las boquillas de la máquina hacemos distintos productos. Vamos al tema de secado y después pasamos al tema de cocción. Ahí es donde tenemos hoy en el presente una cosa muy importante para nosotros, que es la reconversión que estamos haciendo en la empresa, o la que se ha hecho, mejor dicho, en el sistema de quema, que es algo que tiene que ver precisamente con eso que nosotros hablamos, que es la protección al medio ambiente, algo que ha sido fundamental para nosotros en la empresa. Si finalmente obtenemos recursos de la tierra, también nosotros deseamos devolver a ella de lo que nosotros logramos hacer. Es así como este año logramos encender un horno túnel. Un horno túnel, sí, que es un elemento, digamos, muy amigable con el medio ambiente, porque las emisiones son mínimas. En nuestro proceso anterior de quema en los hornos Colmena es muy difícil recuperar esos gases de combustión para aprovecharlos en el proceso. Este nuevo horno, que consume menos carbón que los otros, entonces por esa razón hay menos emisiones, finalmente nos permite el aprovechamiento en gran parte de esos gases de combustión. Entonces tenemos una chimenea muy fría, que usted no le ve emisiones, o sea, es algo que finalmente vale la pena conocer. Cuando habla que están en vínculo con el medio ambiente, es decir, la emisión de gases tóxicos, ¿no lo hay o lo hay en mínima cantidad? Pues digamos, no llamemos gases tóxicos, ¿no?, sino nuestras emisiones al ambiente son en mínima cantidad, pues en este nuevo método de quema, o sea, reducimos sustancialmente. Es un proyecto bastante ambicioso que desarrollamos. Todavía estamos en una etapa final de ajustes en la operación del equipo, pero desde ya se perciben los buenos resultados y desde ya se percibe ese impacto, digamos, mínimo que hay sobre el medio ambiente, porque digamos que si fuéramos a hablar de porcentajes, él podría o puede funcionar incluso con el 30% del carbón que utilizaríamos quemando una tonelada del otro material en la quema convencional que hemos tenido. Bueno, no quería dejar pasar por alto, porque usted de todas maneras cambió momentáneamente el curso del diálogo, saltamos y me quedó sonando de sudor y lágrimas. ¿Tuvo su etapa difícil la empresa? Claro, por supuesto, o sea, los primeros años, y los primeros años hablo yo de los primeros 20 años, o sea, aunque yo no estuve ahí, pero finalmente lo que conozco de la historia por pertenecer a la familia fueron momentos muy difíciles, supremamente complejos para la empresa. O sea, hacer una empresa no es fácil, y digamos, pues con limitación de recursos y todas esas cosas que existían en ese momento. No, eso fue una tarea pues supremamente quijotesca, llamémoslo así, o sea, esto de hacerlo, o sea, fue de mucho empeño, de mucha perseverancia, de no abandonar porque los momentos difíciles existieron. Económicamente hablando hubo muchos momentos supremamente difíciles de superar, pero fue la constancia, pues, y no perder de vista esa visión que había de empresa, lo que lleva finalmente
a conseguir el éxito o a pasar a una etapa de mejores momentos. Hablemos del organigrama de la empresa. Bueno, tenemos nuestra junta directiva, está conformada por representantes de los socios y uno de ellos. Yo represento uno de los socios, que es mi padre, Gustavo. Don Antonio, mi tío, que está pues con nosotros ahí todo el tiempo, que es nuestro líder pues en la empresa. En este momento está Carmencita Duarte, que es la esposa de mi tío Roberto, que representa también esa otra parte de la familia que está hoy con nosotros. Hay una línea de staff donde están nuestros asesores, que tenemos un asesor de costos, un asesor jurídico, el revisor fiscal, nuestra asesora tributaria, nuestra contadora, están ahí. Después viene estamos también, hay gerente, subgerente, tenemos la dirección comercial, la dirección de producción, la dirección de mantenimiento, la dirección de talento humano, tenemos un departamento de gestión ambiental también, está la secretaria de planta, los almacenistas de producto en proceso y los operarios como tal que estamos en. Déjame, perdió la cuenta de los que llevaba. ¿Cuántos operarios hay? En total son 86. Incluidos los trabajadores. Incluidos ¿no? los trabajadores, sí. Aproximadamente, el número cambia, ¿no? Dependiendo de lo que estemos haciendo, dependiendo de la época también, del comportamiento del negocio. Hay momentos donde hemos sido casi 100. ¿Suben? También, sí, o sea, hay cosas puntuales que a veces Garantías laborales. Todas. Con las de todas. ley. Los trabajadores todos son vinculados conforme a la ley. No hay un solo trabajador en la empresa que no esté vinculado con todos la normativa legal. No está permitida la vinculación de nadie en una forma distinta. Cuando hay trabajos hechos por contratistas también se les exige que finalmente él y su gente estén en cumplimiento de la ley. Estándares de calidad. Somos certificados, tenemos la certificación ISO 9001, la cual fue otorgada a la empresa en el año 2004. En este momento hemos ya pasado nuestra auditoría de renovación y de paso a la nueva versión de la norma 9001-2015, que este era nuestro año de transición. Pero yo digo también que la primera certificación de calidad que tuvo Ladrillera Versalles fue hace muchos años cuando estaban empezando con los ladrillos huecos, y yo digo que fue a plomo. A plomo, sí, porque esa fue la primera certificación de calidad. ¿Cómo fue la anécdota? Porque resulta que no había confianza en ese tipo de productos huecos y había un grupo de constructores de Villanueva que querían hacer una urbanización allá, un proyecto urbanístico, pero sentían desconfianza en la calidad y resistencia de los materiales huecos. Ellos tenían su confianza puesta en los productos macizos. Entonces un día le hablan allá al gerente, a don Antonio, que ellos necesitaban unos productos para hacer unas pruebas a ver si en realidad eso servía o no servía, que si podían poner a disposición de ellos unos productos. Entonces se les entregaron unos productos para esa prueba, y la prueba fue que los pusieron a unos metros de ellos y desenfundaron sus armas de fuego y los levantaron a tiros, y cuando vieron que los proyectiles de sus armas no perforan el ladrillo, dicen, caramba, esta vaina sí sirve. Entonces digo yo que esa fue la primera certificación, ¿no? Fue a plomo. Ya después tuvimos la otra con el Icontec. Hablemos de producción. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, gracias a Dios tenemos un avance nuevo allá, tenemos una nueva línea de producción que nos permite darle suministro a ese nuevo proyecto también, que es el horno túnel. Entonces conservamos en este momento 2 líneas de producción, la que tuvimos anteriormente, que tiene 2 máquinas y una línea nueva. Este nuevo avance que hicimos pues nos permite dar un cumplimiento de entrega inmediata en de materiales. En el pasado nos tocaba a veces programar entregas y algunas cosas, y hoy gracias a Dios podemos, digamos, hacer entrega de productos de manera inmediata. Consumo local, regional, nacional. Tenemos cubrimiento de la provincia guanentina, de Guanentá y Comunera, y tenemos también unos clientes en el norte del país, en la costa atlántica. Allá tenemos Guajira, Bolívar, Magdalena, Cesar, también allá tenemos algunos clientes. ¿Competencia sana con las ladrilleras? Sí, hay, digamos, una buena relación con las demás ladrilleras.
a través del tiempo de la existencia de ellas, que son, digamos, después de los primeros 20 años de la empresa. Ustedes son los primeros, ¿no? Sí, de esas características sí. Pero con ellos hay una buena relación, siempre la ha existido, afortunadamente. O sea, eso el sol alumbra para todos. ¿Pudiéramos hablar de una cantidad de producción mensual, anual, diaria? ¿Cómo? Digamos, podríamos decirlo en toneladas, ¿no? Eso, toneladas. Nosotros en el pasado estaríamos procesando más o menos 2.500 toneladas mensuales o 3.000. Nosotros esperamos con este nuevo proyecto crecer por lo menos un 50% inicialmente, y después, dependiendo de las gestiones que hagamos desde el departamento comercial, miraremos a ver si incrementamos la producción también. ¿Vehículos son El transporte de material lo hacemos en vehículos que no son de la empresa. Finalmente sí tramitamos, digamos, conseguir el transporte para las entregas, pero no son vehículos propios. ¿Son contratados? Son contratados. En cuanto a equipos, ¿están todos modernizados? Equipos, tenemos retroexcavadoras, tenemos cargador, tenemos montacargas, tenemos nuestra línea de producción, que están todas sus máquinas, extrusora, molinos, bandas transportadoras, cajones alimentadores, todo el equipo, digamos, necesario para hacer un buen producto. Y seguimos, ¿no? Todo lo que es posible implementar en el tiempo, pues lo vamos haciendo, porque finalmente, pues, consiste en eso, en conservar y promover la calidad del producto, que es parte del éxito de la compañía. ¿Orgullosos de ser una de las empresas más pujantes de la región en este aspecto? Felices, ¿no? O sea, pues con humildad hay que recibir ese halago, digamos, que usted nos hace. Sí, o sea, pertenecer a ese lugar es un motivo de orgullo, o sea, de tener la oportunidad de trabajar, de enamorarse de ese tipo de negocio también, porque a pesar de las dificultades es un negocio bonito, bueno, vale la pena. ¿Construyen? Vale la pena. ¿Levantan edificaciones y...? Sí, digamos, ser un aporte en fuentes de trabajo a una comunidad es algo importante para nosotros también. Ingeniero Rodolfo Ramírez Núñez, su mensaje final a la comunidad, a aquellos televidentes que nos ven. Bueno, el mensaje es que no hay que abandonar nunca nada, que todo tiene sus momentos buenos y sus momentos difíciles, y así ha sido para Ladrillera Versalles, pero finalmente siempre es insistir, persistir, no abandonar, tener fe en Dios y en el trabajo que se hace. Ingeniero, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para hablar de la Ladrillera. Por la invitación, por allá los esperamos todas las veces que sea para que nos visiten. Estaremos haciendo una visita. Cámaras nos puedan acompañar por allá. Estaremos haciendo una visita para recorrer palmo a palmo y mostrar en imágenes lo que hemos hablado. Las puertas están abiertas siempre para ustedes allá. Ingeniero, muchísimas gracias, y a ustedes, amables televidentes, la invitación es para la próxima semana con otro programa más de Usted Tiene la Palabra. En la cámara y en la edición, Heriberto Mariscal Gómez. Muy buenas noches. Usted tiene la palabra, con el patrocinio de Ariel Fernando Rojas, alcalde de San Gil, Cotra San Gil, la empresa insigne de la región, Aquasan, la empresa de servicios públicos de los sangileños, Jesús Villar Torres, el diputado de la provincia, y César Fernando Castillo Melgarejo, alcalde de Ocamonte. Usted tiene la palabra en Telesan Gil, televisión con sentido social. Con otro programa más de Usted Tiene la Palabra.